Tiene la palabra uno de los grandes creadores de la lengua española, uno de los más firmes defensores de la sociedad abierta, un gran peruano, un gran iberoamericano, un gran español. Es un honor tener esta tarde aquí al Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Queridos amigos, agradezco la invitación a dirigirles la palabra en esta convención y quiero felicitar a Pablo Casado por el empeño, por el brío con que ha asumido la presidencia de este partido, que cumple ahora 30 años de fundado y que ha sido uno de los pilares de la democratización de España. Me han pedido que en el plazo de 25 minutos diga lo que piensa un liberal, alguien que quisiera ser un liberal, sobre la situación política en el mundo y en España. Y creo que, hechas las sumas y las restas, hay razones para que un liberal se sienta optimista en el mundo de hoy. Creo que las razones fundamentales que justifican este optimismo son fundamentalmente dos. Una, la desaparición del comunismo. El comunismo fue algo más que una doctrina económica, que una visión de la historia, que una filosofía política. Fue un mito. Y los mitos son mucho más difíciles de combatir que las doctrinas filosóficas o políticas. Fue un mito que nos ofrecía traer el paraíso a la tierra, crear una sociedad sin explotados ni explotadores, en la que habrían desaparecido la codicia, la avidez por el dinero, en la que convivirían los hombres y las mujeres de distintas creencias y costumbres en una especie de santidad evangélica. Este mito prendió extraordinariamente en el mundo, entre los jóvenes, entre los trabajadores, y hoy en día está muerto y enterrado. Y está muerto y enterrado no porque el Occidente democrático lo invistiera y lo derrotara, sino porque fue incapaz, allí donde se materializó, de realizar los más elementales anhelos populares. Y paradójicamente fracasó sobre todo en el campo económico, en el que fue absolutamente incapaz de crear prosperidad y, desde luego, justicia. Paradójicamente, la doctrina que nos prometía traer el paraíso a la tierra creó las dictaduras peores que se conocen en la historia de la humanidad. Estableció un sistema de control en el que el individuo prácticamente no existía y en el que los privilegios del dinero estaban siendo reemplazados por los privilegios del poder, que creaban dentro de las sociedades unas diferencias infinitamente peores que aquellas que existen en las sociedades capitalistas. El desplome de la Unión Soviética, la conversión de la China
de la Revolución Popular en un país capitalista autoritario han sido hechos que han demostrado la superioridad en la práctica de la doctrina democrática, de las sociedades de la libertad frente a las sociedades comunistas y socialistas radicales. Hay otra razón por la que el optimismo está perfectamente justificado desde el punto de vista liberal, y es que por primera vez en la historia, en la larga historia de la humanidad, hoy en día las sociedades pueden elegir por sí mismas si quieren ser prósperas o pobres. Eso en el pasado no fue nunca una elección. Dependía de las ventajas de una geografía, dependía de la fuerza bruta. Había países que por su situación geográfica, por su falta de recursos, estaban condenados a la pobreza. Hoy en día todo aquello ha desaparecido y esa debería ser una razón estimulante para quienes creemos en el progreso humano y la capacidad de las sociedades, de todas las sociedades sin excepción, de superar sus errores y de constituir sociedades prósperas y libres. Yo recuerdo siempre una conferencia, una de las más instructivas que he oído en mi vida. La daba un profesor de economía, el profesor Walters, que era uno de los asesores de la señora Thatcher durante su gobierno. Explicó en esta conferencia lo que había ocurrido en Hong Kong, una colonia británica en ese tiempo, es decir, un país que carecía de soberanía. Y mostró una tabla, la mesa desde la que hablaba, una tabla sin nada, y dijo, esto era Hong Kong, carecía enteramente de recursos y era un pequeño país atestado. Era uno de los países más pobres del mundo. ¿Cómo se convirtió en pocos años esta tabla sin recursos en uno de los países más prósperos del mundo? ¿Qué hizo? Abrió su economía de par en par y llamó al mundo a que viniera a poblar esa tabla. Y para eso creó unas leyes llenas de incentivos que efectivamente empezaron a atraer capitales y convirtieron a Hong Kong en pocos años en un gran centro financiero internacional, un centro financiero que convirtió a esa pequeña, diminuta colonia en uno de los países más prósperos del mundo. Yo recuerdo hace algunos años, cuando pasé casualmente por la isla de Singapur y quedé maravillado con la prosperidad extraordinaria de esta isla. Una isla en la que yo les pedía a mis anfitriones que por favor me llevaran a los barrios más pobres, y me llevaban a unos barrios de clase media, unos barrios de un elevado nivel social, y me decían, estos son los barrios más pobres. Y recuerdo mucho haber estado en la oficina del presidente de la Sociedad Comercial Británica Singapuresa, que al verme maravillado con la avenida de Kowloon, una avenida que tenía la elegancia, el lujo de los Champs-Élysées en París o de la Quinta Avenida en Nueva York, decirme, esa avenida que a usted lo asombra, cuando yo era niño, eran fangales donde había cocodrilos y donde las casas estaban construidas sobre unos pilotes y eran de madera. ¿Qué hizo Singapur para convertirse en un país sin pobres?
hizo lo mismo que Hong Kong, abrir sus fronteras de par en par y crear unas leyes llenas de incentivos para atraer esos capitales que andan dando la vuelta por el mundo sin saber dónde ir, garantizando su seguridad, garantizando su posibilidad de irse si las situaciones dejaban de ser tan favorables. Y en pocos años Singapur se convirtió en la potencia económica que es en nuestros días, un país sin pobreza. Como Hong Kong, como Singapur, hay muchos países en el mundo, muchos en los 5 continentes, que eligieron ser prósperos e hicieron lo que había que hacer, arriesgando muchas veces la comodidad del momento por un futuro de verdadera comodidad, y hoy día son países prósperos. Yo quisiera citarles un caso del que se habla muy poco y con razones que son perfectamente explicables en nuestros días. Un país que ha pasado de la pobreza a la prosperidad. Y es un país latinoamericano y se llama Chile. Y la razón por la que no nos gusta hablar de Chile, nos incomoda hablar de Chile, es porque Chile padeció una dictadura sanguinaria y terrible, que es la de Pinochet. Una dictadura que hizo muchas cosas mal, pero hizo una cosa bien. Y fue un caso único entre las dictaduras militares que han sido la tragedia de América Latina, dejar en manos de unos economistas liberales la vida económica del país. Y estos economistas liberales eligieron la prosperidad para Chile e hicieron lo que debe hacer una sociedad que efectivamente quiere ser próspera: abrir sus fronteras, privatizar todas las compañías nacionalizadas por un famoso ministro, famoso por la frase que lo ha inmortalizado. Dijo que la inflación era buena porque arruinaba a la burguesía. Bueno, las medidas de este ministro no solamente arruinaron a la burguesía, arruinaron sobre todo a los pobres de Chile y arruinaron la economía chilena. Esta economía chilena, gracias a esos economistas liberales, los famosos Chicago Boys, cambiaron enteramente la realidad económica de Chile y hoy día Chile es un país inmensamente próspero, un país que ha dejado prácticamente de ser América Latina porque está muchísimo más cerca del primer mundo que del mundo subdesarrollado. Yo he estado en Chile no hace mucho, en el interior de Chile sobre todo, y he visto la prodigiosa transformación de esa sociedad gracias ¿a qué? Gracias a reformas económicas de tipo liberal, que han creado los incentivos necesarios para que acudan los capitales que le hacen falta a Chile y para que surjan capitales propios con creación extraordinaria de empleo. Es uno de los países que no solamente tiene pleno empleo, sino que la que debe importar trabajadores del resto de América Latina para mantener los muy altos niveles de vida que ha alcanzado. Las reformas económicas de los Chicago Boys fueron tan exitosas que cuando la izquierda subió a Chile no las tocó, las mantuvo, y hay un consenso hoy en día para mantener semejantes reformas que han traído a Chile una prosperidad desconocida hasta ahora en América Latina. Es posible, pues, que un país en nuestros días elija no ser pobre, elija tener altos niveles y trabajo para todos sus ciudadanos. No todas estas sociedades son sociedades democráticas, son sociedades que no gozan, por desgracia, de esa libertad que tienen en el campo económico, en el campo político, en el campo social, como queremos los liberales, me atrevería a decir de verdad, que creemos que la libertad es una sola y debe manifestarse simultáneamente en el campo económico, en el campo político, en el campo social, en una sociedad
que quiere ser verdaderamente próspera, una sociedad con intensa movilidad social y una sociedad con igualdad de oportunidades, algo que es absolutamente fundamental desde el punto de vista liberal. ¿Qué significa igualdad de oportunidades? Significa la igualdad de todos los ciudadanos sin ninguna excepción ante la ley y significa también un mismo punto de partida que permita a todos los ciudadanos competir dentro de leyes justas por la prosperidad. No significa un punto de llegada. Los liberales no creemos en una igualdad económica para todos los ciudadanos y estamos convencidos que nadie lo quiere en una sociedad abierta, libre, donde hay una intensa movilidad social, algo que permite a todos los ciudadanos prosperar, recibir de parte de la sociedad en función de lo que a ella le aportan un merecido premio. Esa libertad es la libertad que defendemos los liberales. Y esa libertad hoy en día, gracias a la globalización, gracias a la integración de las industrias y del comercio a nivel mundial, permite a los países algo que nunca existió en el pasado, la posibilidad de elegir si quieren ser prósperos o si prefieren ser pobres. Sin embargo, desde luego que no todas son buenas noticias desde una perspectiva liberal. Hay cosas que no andan tan bien en el mundo y hay cosas que andan francamente mal. Y una de las que andan francamente mal es el renacimiento, la resurrección de una de las peores pestes que ha sufrido a lo largo de su historia la humanidad. Me refiero al nacionalismo. Este nuevo mundo, este mundo con fronteras que se van adelgazando y desapareciendo, a muchas gentes las desconciertan y las asustan. Piensan que este es un mundo desconocido y lleno de peligros y prefieren, en un acto absolutamente antinatural, regresar al pasado, a un pasado que nunca existió, a una sociedad que nunca fue, el de esa sociedad de los nacionalistas en la que todos vivíamos en paz y éramos iguales y queríamos las mismas cosas y creíamos las mismas cosas y practicábamos las mismas costumbres. Aquello no existió nunca. Aquello fue una mera utopía que, a diferencia de la utopía comunista que se proyectaba hacia el futuro, es una utopía retrógrada que inventa un pasado al que quisiera regresar. No nos engañemos, todo nacionalismo es profundamente racista, todo nacionalismo es profundamente discriminatorio y parte de un supuesto que es falso, el de la superioridad de una comunidad simplemente en función del territorio en que nació. No nos engañemos, hay nacionalistas que se fingen democráticos y pacíficos y que de una manera incluso untuosa nos hablan de fraternidad y de amor. Eso es mentira. No hay nacionalismo que no esté cargado de prejuicios. Y una de las cosas que tenemos que agradecerle profundamente al presidente actual de la Generalitat, el señor Torra, es que él muestra en lo que dice
y en lo que ha escrito y publicado la verdad racista y discriminatoria del nacionalismo. Muy bien, señor Torra, usted por lo menos dice la verdad. ¿Cuál es su verdad? Que los españoles son perros rabiosos. ¿Qué seremos los latinoamericanos? Yo tengo gran curiosidad por preguntarle al señor Torra, que piensa tan mal de los españoles, ¿qué pensará de los latinoamericanos? Nosotros, desde su perspectiva, probablemente no seamos ni perros, sino microbios venenosos, microbios malsanos que van a envenenar una sociedad que no les pertenece. Ese es el verdadero nacionalismo y ese es el nacionalismo que termina sacando finalmente la cara, aunque se embosque primero en actitudes supuestamente pacíficas. Un caso realmente extraordinario de país que ha demostrado que en esta época se puede cambiar para mejor es España. En los últimos 40 años, gracias a la democratización, gracias a esa transición modélica, gracias a la Constitución vigente, España asombró al mundo, transformándose de un país pobre en un país próspero, de una dictadura en una democracia ejemplar, en un país que, subsumido en sí mismo, se abrió de pronto al mundo y se integró a Europa y vivió la modernidad de una manera notable con la transformación no solo de sus instituciones políticas, sino también de sus valores y costumbres. Ya nos olvidamos que la transformación de España asombró verdaderamente al mundo y fue un ejemplo que, por ejemplo, en América Latina tuvo muchos seguidores. Para esa España, que es una España moderna y próspera, el gran peligro en nuestros días es el nacionalismo. Y los demócratas españoles, que yo sé que son la inmensa mayoría de la población, debemos enfrentar a ese nacionalismo a cara descubierta y sin complejos, y amarlo como lo que es, un enemigo de nuestra democracia, un enemigo de nuestra libertad, un enemigo al que los demócratas y los liberales vamos a derrotar de la manera pacífica que es la nuestra, dando la batalla de las ideas y dando la batalla electoral. Yo quiero mucho a Cataluña. Yo tengo una hija catalana a la que vine a ser en el Instituto de Cheus. Yo pasé 5 años de mi vida, y acaso los mejores, viviendo en Barcelona, una ciudad a la que iban los españoles para sentirse europeos, cuando el resto de España no lo era todavía. Esa Barcelona, desgraciadamente, ha desaparecido con el nacionalismo. Los nacionalistas han conseguido convertir a lo que era una de las grandes capitales culturales europeas en una ciudad provinciana, en una ciudad que se mira el ombligo porque el nacionalismo, una doctrina perversa y anacrónica, le impide ver más allá de sus narices. A esa Barcelona tenemos la obligación de rescatarla y de salvarla y devolverle lo que fue esa gran hegemonía cultural que ejerció Barcelona en España durante muchos años. Creo que la batalla del nacionalismo está ganada, que necesitamos sobre todo
convencer a los jóvenes españoles que no saben qué privilegiados son respecto a quienes fueron jóvenes hace 20 o 30 o 40 o 50 años, las oportunidades que hoy día tienen, el país extraordinario en el que les ha tocado nacer y vivir y trabajar. A ese país hay que defenderlo, y la mejor manera de defenderlo es fortaleciendo la democracia que tenemos desde la época de la transición y desde la vigencia de la actual Constitución. Es muy importante que los mejores jóvenes, aquellos que hoy día eligen el mundo de la tecnología o de la empresa y que ven con indiferencia y a veces con desprecio la política, convencerlos de que la política no es eso, que la política puede ser también una acción altruista y generosa, y que cambiar la sociedad para mejor, creando empleo, aumentando las oportunidades para quienes son profesionales o técnicos o trabajadores o intelectuales o profesores, puede ser también algo que justifique los sacrificios y los empeños de una vida. Creo que es importantísimo que los mejores entre los jóvenes vuelvan a la política, regresen a la política y crean que la política es un acto generoso e idealista, un acto que permite mejorar el mundo en el que se vive y mejorar también el contorno en el que uno ha nacido. Veo que estoy ya en los límites de la hora y voy a terminar citando a un poeta peruano, a un gran poeta peruano, que es César Vallejo. César Vallejo estuvo aquí en España durante los años terribles de la Guerra Civil, y acaso esta experiencia le inspiró los poemas más conmovedores que ha escrito, que son los de justamente el libro que lleva ese título, España, aparta de mí este cáliz. Es un solo verso, pero es un verso que dice muchísimo y que se aplica, creo, con fortuna a lo que los jóvenes españoles deberían oír. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias.